amigos? Bienvenidos a la entrevista con Andrea. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Es un honor para mí presentarles a nuestro invitado especial de esta noche. Don José Luis Gómez Navarro es de verdad una figura ya grande en nuestra hermosa Morelia, en todo Michoacán, ¿qué digo en todo Michoacán? En todo México. Es una leyenda viviente de la locución, es maestro de ceremonias, es productor audiovisual, productor de teatro, escritor, comentarista, analista. Bueno, ahorita nada más de escucharlo, miren, se me pone chinita la piel porque para nosotros que estudiamos comunicación es un honor, es un privilegio poder compartir un espacio con don José Luis. Don José Luis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Pues bueno, ya nada más de escuchar su voz, pues lo reconocemos porque usted es maestro de ceremonias de los eventos importantes o históricos de nuestro país. Lo escuchamos en los desfiles, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en ceremonias importantes en las que usted, pues con su voz, pues enaltece, ¿no? Estas ceremonias, estos eventos. Gracias. Pues aquí estoy a la orden, pregúntame lo que gustes. 60 años de experiencia no es fácil. ¿A los cuántos años inició en el mundo de la radio? Empecé a practicar en 1959 e inicié trabajando, me gané mis primeros 7.50 el día 7 de enero de 1960. Ya cumplí 60 años. 60 años. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo era la radio hace 60 años? ¿Cómo salían a la calle? ¿Existía lo que ahora conocemos en las estaciones de radio? Pues sale el grupo de promoción, de publicidad con los locutores, a hacer eventos en las calles, participaciones con el público. ¿Eso ya existía en aquel momento o cómo se vivía? Era muy poco en realidad lo que salíamos. Una transmisión a control remoto en realidad era a través de un cable kilométrico que tendían los técnicos. Y entonces nosotros sí, afortunadamente, pues solamente llegábamos a la transmisión, ¿no? Yo podría hablar de una muy importante de 1964, cuando fue el presidente Adolfo López Mateos a Apatzingán, con motivo del sesquicentenario de la Constitución de Apatzingán. Ya para entonces yo tenía 4 años trabajando. Y me tocó hacer precisamente el control remoto, pues aproximadamente a 3 kilómetros de la estación de radio, que era donde se iba a estacionar el camión. Entonces el presidente de la República viajaba en un autobús 3 estrellas, no había helicópteros, no había aviones, no se utilizaban, no había una serie de coches o camionetas cerradas con tanta seguridad. Un autobús con la bandera nacional en el frente, la banda de guerra del ejército con un toque de atención cuando se abría la puerta y empezaba la transmisión con nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tener esos recuerdos son memorables, son para escribirlos. Usted además es escritor. También he escrito algo de eso. Platíquenos un poco, ¿cómo se llaman sus libros? ¿De qué tratan? ¿Qué podemos encontrar en toda esta memoria y bagaje cultural que usted tiene? El primer libro que publiqué se llama El Revolucionario Salvador Escalante. Bien. Yo no sabía nada de Salvador Escalante, pero me tocó ir a cubrir un evento, la inauguración de la Feria del Cobre, y me encuentro con que nadie sabe nada de Salvador Escalante. Porque además Salvador Escalante lo conocemos mejor por el cobre. Y ni siquiera cuando vamos por allá, algunos no ubicamos a Salvador Escalante como tal. Salvador Escalante era de Morelia. Para empezar, era de Morelia. Incluso fue regidor del Ayuntamiento de Morelia en 1859, junto con don Ventura Puente. Mire, qué maravilla. Don Ventura Puente fue el que trasplantó todos los gigantes, los eucaliptos que hay, desde el zoológico hasta la Paloma, y desde la Paloma hasta los Arcos. Qué interesante. Donde está el planetario, ahorita, ahí era la casa de don Ventura Puente. Miren, él nada era más. el titular de Jardines, Tejas y Adobe del honorable ayuntamiento. Así se llamaba. Salvador Escalante era el titular de la Comisión de Cultura. Pero en sí, Salvador Escalante es el nombre que lleva todo el territorio y la cabecera municipal es Santa Clara del Cobre. Es que así lo conocemos, ¿no? Santa Clara del Cobre. Y resulta que fue el primero verdaderamente que se levantó en armas el 5 de mayo de 1911 aquí en Michoacán. Y derrocó a don Aristeo Mercado, que tenía 20 años de gobernador.
son historias tan distintas. Ese es un libro biográfico. Tengo otro que se llama El locutor de Huetamo, dedicado, y que es la memoria de don Luis Ignacio Santibáñez. Platíquenos de él. Este hombre fue igual que la mayoría de los locutores. Llegó a México muy pobres porque fracasaron con la revolución en Huetamo. Ajá. Y entonces él anduvo buscando trabajo. Hizo una solicitud para trabajar en el Universal, pero todavía no le contestan. Entonces alguien le dijo, oye, ¿por qué no buscas trabajo con tu paisano, el que quiere ser candidato a la presidencia? Lázaro Cárdenas del Río. Yo le iba a decir de quién se trataba y ya andaba yo pensando. Y entonces fue, le dieron trabajo como en la mayoría de las campañas. Y él, como sabía escribir a máquina desde su casa, Ajá. ahí aprendió música. Entonces, pues sí, al precandidato le pareció muy bien el hombre provinciano, ¿no? Y él hacía la síntesis diaria de los principales periódicos nacionales a máquina y se la dejaba en el escritorio a don Lázaro. Cuando se ratifica la candidatura, les dan las gracias a todos, pero a cada quien lo acomodan en alguna secretaría. A Santibáñez le preguntan, ¿a cuál secretaría te mandaron? ¿Secretaría de qué? A todos los acomodaron, todos los que le ayudaron a generar. No, pues a mí no. Ven entonces, acompáñame, y lo ponen a leer. Le entregan un llavero con forro de piel y le dicen, imagínate que estás anunciando en el radio este llavero. ¿Cómo? Improvisó, dijo las cualidades de la piel, el broche, la seguridad, todas las garantías que ofrecía. Y luego le entregaron una caja de cigarros delicados. Cigarros delicados, los mejores cigarros de México. Y ya entregó la caja y se fue. Y fueron a alcanzar. Espérate, esto era un concurso. Ya te ¿Cómo? quedaste. O sea, él no sabía. No, Esa no, fue su manera de concursar para quedarse en... Sin avisarle. Sin avisarle. La historia es larga también. Pero entonces ya fue que le empezaron a dar trabajo en la radio. ¿En qué estación, sabe? No me acuerdo de las siglas en este momento porque ya no existen. Ok. Él llegó a la W mucho después. A la XW. Llegó mucho después. Primero estuvo en Tampico. Y entonces, la particularidad de él consiste en que fue el primer locutor que oficialmente quedó como maestro de ceremonias del presidente de la República. Vaya. Y fueron 8 sexenios los que estuvo en la presidencia de la República, él como maestro de ceremonias. Qué personaje. Y como es originario de Huetamo, yo titulé el libro El locutor de Huetamo. El locutor de Huetamo. Don José Luis, pero usted sí es de aquí de Morelia. Yo nací en Huetamo. Usted nació también en Sí. Huetamo, entonces tiene todas estas coincidencias con estos personajes y usted lleva ya muchos años, no sé, más de 40 años, también en este maravilloso oficio que es la locución y como maestro de ceremonias en gobierno. Platíquenos cómo entra a este mundo de la locución y de los eventos y las ceremonias oficiales. Me voy a ir a lo último, porque lo demás también es de muchos años hacia atrás. Estando yo como locutor de Radio Capital aquí en Morelia, tenía un programa que se llamaba Morelia de Noche. Era un programa de 2 horas donde teníamos información de farmacias de guardia, entonces no se quedaban las farmacias abiertas toda la noche. Todas las noches había una sola farmacia de guardia en Morelia. Me llegaba información de La Voz de Michoacán, todos los titulares, que no era en plan comercial, pero sí me interesaba a mí que la gente supiera qué iba a comprar al día siguiente. Claro. Noticias, el Diario de Morelia, La Voz de Michoacán, etc. Tenía información de peritos de tránsito, tenía información de la Procuraduría, lo que era permitido, si estaba fuera de una averiguación. Había información general. Yo buscaba dentro de lo posible en los mismos periódicos nacionales, ¿no? Había 2 entrevistas diarias cada noche, yo entrevistaba a 2 personas. Entrevisté 2 personas diariamente durante 10 años. Por otro lado, se trataba de artistas, directores de facultades, rectores de la universidad, porque no había más que una. Claro, la Universidad Michoacán. Personajes verdaderamente valiosos, el payasito del volantín, También. un personaje sumamente importante para nosotros, el mimo, etcétera, ¿no? Y una noche, mi gerente era el ingeniero Luis de la Rosa Tible, papá de Lolita de la Vega, aquí en Morelia, en la XMM.
Y llegó una noche y me dice, ¿cómo andamos de publicidad? Hay poca, le digo, venga para acá, muy serio. Dije, algún chisme, que es clásico, ¿no? Y bajé y estaba la radio lleno de señores. Ajá. Adelante un señor alto, lacio, muy peinado, y le dice el ingeniero, él es José Luis, porque yo me identificaba al llegar a mi turno, decía, ¿qué tal amigos? He salido a José Luis con los mismos buenos deseos de siempre. Nada más, Nada José más, Luis. Nada más José Luis. Ok. Sí, porque yo no recuerdo que a don Pedro Infante, el licenciado Pedro Infante Cruz, o al doctor Vicente Fernández Gómez, no se pega. Los eso, títulos no es compatible van con la popularidad. Entonces, ¿qué tal amigos? Le saluda José Luis. Y ya. Y entonces el señor, cuando el ingeniero le dice, él es José Luis, el señor me dice, todas las noches te oigo, por eso vengo a conocerte. Y el ingeniero me dice, él es el licenciado Carlos Torres Manso, candidato a gobernador del estado. Me dice, vengo a pedirte un favor, que si no grabas el anuncio de cierre de campaña conmigo. Sí, ¿cómo no? Y al año, bueno, en abril del año siguiente, del 75, me invitó a trabajar. Manejé muchas cosas de radio, muchas, programas, radionovelas, spots diarios. Platíquenos de las radionovelas. Bueno, ahorita me voy a aventar un gol, pues ya mencionamos, es parte de la historia también de México, de Morelia, y parte de la vida del comunicador. La única estación que tiene todavía en su programación radionovelas es Radio Ranchito. Sí, así creo. ¿Qué radionovelas usted recuerda de aquella época, o por qué hasta el día de hoy los radioescuchas siguen pegando la oreja a Calimán, nuestro personaje mexicano? Y bueno, otras, ahorita se me fue el de Porfirio Cadena también, y Tres Patines, por supuesto. O sea, de verdad la radionovela no ha muerto, porque seguimos escuchando esas historias. Además de los comerciales, que ese es otro tema. Pero, ¿qué le hace falta a la radio en este momento, o qué podríamos preservar en la radio en la actualidad? Podemos preservar todo, nada más se requiere de creatividad. En el tiempo en que nosotros estuvimos en la radio, la mayoría éramos personas con mucha vocación. Así mucha es. vocación. Mi vocación empezó a los 6 años. Entonces, el creativo, yo no sé si ustedes recuerdan de dónde viene el derecho de nacer la novela, que originalmente fue radionovela. Eso no lo sabía, pero... ¿De Cuba? De Cuba. Sí. Ellos fueron los padres de la radionovela en América Latina, ¿no? A mí me tocó participar en novelas semi-improvisadas en Apatzingán, porque sí trae uno el hambre, el deseo, el gusto, ¿no? A crear, a escribir, a improvisar. Todos los efectos que hacíamos nosotros eran absolutamente improvisados con lo que había, ¿no? Y hasta que la estación de radio terminaba, en la noche a las 10, podíamos empezar a grabar algo nosotros. A mí a los 64, a los 20 años, 21 años, me tocó hacer el personaje de Morelos. De Morelos, en Morelos. Una En radionovela. radionovela, digamos. Sí, y me tocó, no estaba asignado para mí, pero me tocó porque la mayoría de los locutores no sabemos actuar, no sabemos actuar radiofónicamente. Anunciamos llantas, chiles y jitomates, igualito. Todo igual, suena igual, parece igual, al mismo ritmo. Y entonces los dos locutores que les tocaba primero a uno hacer el Morelos, lo anuncia, no lo trabaja, no lo habla. Okay. Hubo otro intento con otro señor mayor de edad. Los timbres de voz eran excelentes de ellos, pero no actuaban, anunciaban. Entonces, pues bueno, que lo haga José Luis, vamos a ver qué pasa. Y me tocó hacer el Morelos a esa edad. A los 21 años. Y en el caso de las radionovelas ya muy profesionales, yo estuve en México en la Escuela Nacional de Locutores un año, debe haber sido el 61, 62, y se estaba grabando la novela de Calimán. Ahí conocí a Luis de Alba. ¡Qué maravilla! Y a ver, platíquenos. platíquenos. Los comerciales de Sidney Ross y compañía, el fabricante de la Glostora y el Sonrisal, y productos de ese momento. Ok, y platíquenos de esa grabación. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue su primera impresión de esta radionovela, Calimán? Bueno, para mí fue un
un atractivo muy grande, porque después de hacer efectos con un bote, con un mecate, con una piedra, con un coco, ellos tenían efectos de sonidos fácil con 100 discos de 78 revoluciones. ¡Qué increíble! Ya grabados, ¿no? Que ahorita yo tengo 5000, por ejemplo, en disco compacto. Ajá. Y entonces, pues, se era más rápido porque se iba ligando el efecto con el ritmo de la actuación, de la lectura, de la narración, ¿no? Salvo en algún momento que había que parar porque era necesario. ¡Qué maravilla! Nos cuenta todo esto y yo me traslado a Huetamo y a los 6 años que usted tenía, que dice, bueno, pues mi primer amor fue la radio. Yo lo digo así también, mi primer amor fue la radio, soy originaria de Tuxpan, Michoacán, y el primer contacto que tuve con la música y con una voz y con un cuento, pues fue igual a través de la radio en las noches para quedarme dormida. En su caso, a sus 6 años en Huetamo, ¿cuál fue este encuentro con la radio? ¿Cómo surge? ¿Usted a qué jugó? ¿Cómo recuerda esa época de su vida? ¿Y cómo la podemos, pues ahorita compartir en este momento? Yo tuve el privilegio de ser hijo de sastres. Mi mamá cosía ajeno, mi papá hacía pantalones. Algo sé también de sastrería, ¿eh? Muy bien. Entonces, pero en la temporada de lluvias nos íbamos al rancho. Como yo era el único hijo hombre, nada más éramos dos, mi hermana y yo tenía que ir con mi papá. Primeramente al rancho de El Carmen, de donde vienen muchos Gómez de allá del municipio de Huetamo. En la temporada de lluvias yo le ayudaba a mi papá. Y en las tardes yo escuchaba que cantaban y anunciaban. ¿Dónde? No sé. En Turitio, en Los Hornos, en cualquier rancho, ¿no? No en el nuestro. Y algo que ustedes han de haber escuchado también en Tuxpan, y que se escucha donde quiera, en los pueblos, en los aparatos de sonido, anunciaban lo clásico. Soplarle al micrófono. Sí, ¿por qué? O hasta ponerle un paliacate, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Todavía en los bailes o en los bailazos se hace eso. Hay muchos chistes que yo me sé de mi tierra sobre eso, ¿eh? Entonces, y se escuchaba la voz, una voz que yo no sabía de dónde venía, incluso a veces con más o menos volumen por las ondulaciones del aire, del viento. Sí. Entonces decía el anunciador, la siguiente selección musical va dedicada para la señorita de las iniciales JLG, de parte de quien ya sabe, esperando sea de su completo agrado. No, bueno. No, pues yo lo repetía todos los días. Y como me aprendía las canciones, inmediatamente yo cantaba. Okay. Pedro Infante, Los Tres Diamantes, Los Panchos, Los Haces, Antonio Badú, Toña la Negra, etcétera. Todas esas canciones me las sé de memoria. Y en ese tono. ¡Qué maravilla! Además, y luego resulta que como nunca tuvimos casa en Huetamo, no sé cuántos meses durábamos en un barrio y después en otro, pero duramos más tiempo en la segunda casa de la cuadra que pertenecía a la esquina donde ponían el sonido del cine del pueblo, del cine tropical. Y de 6 a 8, porque no tenía techo bueno, en buenas condiciones, hasta que se oscurecía empezaba la función. Entonces ponían canciones, otra vez Los Panchos, Los Diamantes, Los Tecolines, Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera. Anunciaban las películas y una canción en cada espacio. Que por cierto, la canción que anunciaba que ya era la última para que empezara la función era Palmeras de Agustín Lara con Los Tecolines. Yo me las aprendía, anunciaba todo el repertorio de artistas, actores y lo demás, y mi hermana, que era muy buena conmigo, me escuchaba todo. Entonces yo le tenía las novedades a ella, ¿no? De qué canciones llegaron nuevas ahí al cine tropical, y se las cantaba y se las anunciaba. Amorcito Corazón con Pedro Infante, con todo y chiflidito. Usted todas se las aprendía. Todo. ¡Qué maravilla! Cuando yo descubro en el mercado que hay un señor que anuncia telas, géneros, casimires, tusores, etcétera, tiene un tocadiscos, que yo seguía los microsurcos así con la cabeza, ¿no? Cuando estaba dando vueltas el disco, y luego le sacaba en una piedrita de afilar, le sacaba filo, punta a las agujas, porque entonces eran intercambiables. ¡Wow! No, bueno. No, pues me mandaban a mí a las tortillas y yo me recargaba y ya estaba. Pues es que, digo,
nos está platicando de Calimán, de cómo va a la Ciudad de México, eso ya es nuevo. Y eso ya es nuevo, sí, en aquel momento para usted, pero ese contraste, ese flashback de su infancia, su origen, el enamoramiento con la radio, y muchos años después, pues llega a lo que todos quizás aspiramos en algún momento. Hay un intermedio aquí, perdón, porque yo me vengo a Morelia a la primaria, a la casa hogar, Soledad Gutiérrez de Figaredo. Yo soy alumno de los peloncitos de ahí. Y recuerdo que una vez estando en clase, dice la monjita, la maestra Aurora, Salvador Estrada, Adán y José Luis vengan para acá. No me diga que usted era mal portado. Pues yo eso pensé en ese momento. No, resulta que salimos al patio y estaba una camioneta de publicidad de Orange Crush que traía bocinas. Okay. A ver, lee este papelito. De los tres, yo vi el peor. No me diga. Era para promover una obra de teatro que traía José Antonio Cosío de San Felipe de Jesús, aquí al Teatro Campo. Ajá. A mí no me aceptaron. Pero llego a Apatzingán, que mis papás para entonces ya vivían allá. Trabajé el primer año en Apatzingán de cobrador de una mueblería y entré a la secundaria. Y tuve la fortuna de que había un cliente que se llamaba Enrique Guzmán Rodríguez, hermano de doña Carmen, esposa de don José Tocabé. El delegado del sindicato era telegrafista, pero era cliente de la mueblería. Y cuando llegué a cobrarle ahí a la radio, me dijeron, pásese. Señor, buenos días. Estaba al aire, don Enrique. Ay, ay, ay. Además de reprobado para el comercial de Crush, llegó a interrumpir en la radio. Pero era su destino. Sí, sí lo era. No lo busqué, yo lo deseaba, ¿no? Como aquella canción de Roberto Carlos, ese amor que yo esperaba, aquel que no soñaba. O aquel que no esperaba es el que yo soñé, ¿no? Sí, así fue. Con todas estas vicisitudes y coincidencias y regaños, y a lo mejor no pasó pues su, no sé cómo decirle, su casting, quizá la maestra lo llamó a casting para el comercial de Crush. Reprobado, llega, interrumpe a la estación, pero era su destino, es su destino hasta el día de hoy. Sí. Lo podemos ver en los eventos. Y usted, ahorita antes de entrar a la entrevista, pues nos mencionó que va a impartir un curso, una conferencia, un taller. No. He impartido cursos. Okay. Incluso estuve dando clase a algunos grupos de cuarto de leyes. Y eso es muy importante, no solo por mí, porque con esa transformación que se dio en el ejercicio del derecho, en el aspecto procesal, no es lo mismo tener 4 o 5 años de teoría en la escuela, en la Facultad de Derecho, de cualquier parte del mundo, que al día siguiente amanecer en un tribunal, de viva voz, enfrentándose a un juez, a un fiscal, a un defensor, y con público además. Claro. Ahí es donde el joven se le cae el alma, ¿no? Como nos ha pasado a todos. Sí, por supuesto, porque no es lo mismo tampoco defender la tesis frente a maestros que ya conocemos a estar aquí en el tribunal. Claro. ¿Qué características y qué habilidades se requieren para enfrentarse a un tribunal que obviamente usted domina bien, o si puede compartirnos esa experiencia, pues escúchenlo bien, chicos, no solamente los que estudian Derecho, todos en todas las carreras y todos en general, oratoria, por ejemplo. Por ejemplo, empezando hasta por la dicción. Bien. ¿Qué características debe tener la persona? Me han preguntado a mí, ¿qué se necesita para ser maestro de ceremonias? Todo. ¿Qué es todo? Estatura, personalidad, estar feo, dicción, ritmo, etcétera, ¿no? Y en el caso de litigante en ejercicio frente al juez, frente a la contraparte, que puede ser el fiscal o puede ser el defensor, según el caso, ¿no? Frente a los familiares del fallecido, frente a los familiares del homicida, si es defensor. Sí, claro. Todo eso. No es lo mismo llevar un escrito a un juzgado y que se lo sellen y que le digan, pues te dimos palo o adelante, ¿no? Que en este caso, sin papelito en mano, de tú a tú, la expresión facial, la expresión corporal, el conocimiento del juicio, del derecho en general también, de los aspectos procesales, de los códigos penal, civil, según el caso de que se trate. Y si en la escuela, si en la facultad nunca lo llevó. No, pues. Ahora, ¿cuántos venimos de rancho que apenas, sí maestro, no maestro, y hasta ahí no pasábamos en la facultad y después?
Híjole, qué mundo, tan complejo, y que usted adquirió todo, toda esta habilidad, todo este conocimiento, porque también se los da el teatro, la locución, sí. El teatro, por supuesto, todos los eventos. Usted pues es experto en oratoria, y ahora en estos días, y me voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo 38 años, don José Luis. Muy joven, pero ¿sabe qué? Vieja para estaciones de radio juveniles. ¿Cómo ve usted la radio en la actualidad aquí en Morelia? Voy a empezar por la música. Hay mucha programación llena de canciones, vamos a llamarles, que son una tartamudez, tanto literaria como musical. La música tiene cuadratura, la música es 4x4, etcétera, ¿no? Sí. Y no existe eso. En el aspecto de la rima, que no necesariamente debe estar tan estricta, pero sí que tenga balance, que tenga melodiosa, armónica. En el caso de la letra debe haber verso, no necesariamente banderita, ¿verdad? Sí. Pero debe haber. Y mensaje pocas veces hay. Por otro lado, yo no sé quién le ha hecho pensar al compañero locutor que ser grosero, extremadamente grosero, incluso hablar mal de su propia madre, ¿quién le dijo que eso es arte o es locución? Y lo pésimo del asunto está en que el patrón, como tiene un locutor de esas características, sabe que tiene mucho auditorio. Y como tiene mucho auditorio, tiene muchas ventas. Y consecuentemente, la radio vive de vender. Así es. Entonces no les interesa, pero no han volteado a ver el contenido de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es que el contenido de esa ley, pues ahí está y debería respetarse, y sin embargo, ninguna estación o pocas la respetan. En cuanto al lenguaje, para empezar, y los contenidos. Hay contenidos que no se deben de tratar en radio o televisión. Claro. Y hay palabras que no deben utilizarse. Por eso se llama Ley Federal de Radio y Televisión. Pero entonces, ¿dónde están ellos los que aplican esa ley? Porque yo en los 20 años que llevo aquí en Morelia y escuchando diferentes locutores y estaciones de radio, yo no he visto que apliquen esa ley. Si se ha dicho que dentro de la delincuencia organizada hay complicidad de los funcionarios, ¿qué puede pasar con la Ley Federal de Radio y Televisión? La ley es específica y dice, vigilará el cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión la Secretaría de Gobernación. Yo en 60 años nunca he sabido que intervenga para nada, ni siquiera en el control del ajuste de los transmisores para estar en su frecuencia específica y no invadir otras frecuencias, tampoco. Ahí está, esa es otra cuestión, se invaden los espacios. Lo único que sí se respeta mucho es pues el himno nacional, a las 12 de la noche, la hora nacional, y no se diga en tiempos electorales, ahí sí están muy pendientes de qué es lo que se transmite. Pero don José Luis, usted en toda esta trayectoria también participó con un grupo que me gustaría muchísimo que nos compartiera esa experiencia, los Sonors. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hacían? ¿Y cómo los recuerda? ¿Cuál fue su participación con ellos? Bueno, voy a empezar un poquito antes, porque yo viviendo en Apatzingán soy fundador del primer grupo musical que se llamaron Los Jams. Los Jams. Los Jams llevan la primera letra inicial con doble línea gráfica, por Jaime y por mí, José. Yo tocaba el bajo ahí, de memoria y pura repetición, ¿no? Pero lo tocaba. Y ya después, es lo que ahorita se llama el poder de Apatzingán. El poder de Apatzingán. Muy fuerte, ¿no? Con los Sonors, resulta que tanto Rommel Fernández, primer sax, o el sax alto, y Pastor Zavala eran alumnos del internado España-México. Yo ahí terminé la primaria. Yo estaba en la banda de guerra. Y Pastor y Rommel terminaron en el internado, y cuando empezaron a armar los Sonors en Pátzcuaro, Eduardo Quintana, Lalo Calderón, Gonzalo Valdovinos, Javier Gutiérrez, etcétera. Cuando vieron la necesidad de crecer un poco más, se vinieron a vivir a Morelia, y entonces invitaron a Rommel y a Pastor. Entonces se logró una identidad porque mis dos hermanos terminaron con ellos la primaria. Oye, pues Rommel y Pastor son integrantes de los Sonors. Y llego aquí a Radio Capital y ellos ya me conocían.
yo tenía una agencia de representaciones de artistas, aparte de la radio. Yo no andaba en gobierno en nada, Bien. para nada. Eso ya se dio mucho después, en otras condiciones. Pero dentro de lo posible, pues yo les ayudaba, ¿no?, a promoverse. Y resulta que, ya no recuerdo el año, me habla una noche Lalo Quintana, un jueves, me dice, ¿qué tienes mañana, pasado y el domingo? Nada, ningún compromiso. Es que fíjate que tenemos 3 bailes de coronación con los Rotarios en Celaya, en León y en Apaseo. Y cuando ya me habían entregado el contrato y el dinero, me dice Lalo, me dicen, usted tiene maestro de ceremonias, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo no? José Luis, ayúdanos, por favor. Y ahí Y sale me don fui con José ellos. Luis. Y ya en el camino me dice Lalo, porque en ese rato de aquí a Celaya nos fuimos en su carro, dice, fíjate que Lalo Calderón está muy malo, malísimo del estómago. Lalo Calderón era veterinario y tenía vacas en Pátzcuaro. Entonces iba al campo los días que no había ensayo ni compromisos y llegó a tomar agua de los charcos del campo y se puso muy mal. No me diga. Entonces me dice Lalo Quintana, te voy a pedir, al cabo te sabes todo el repertorio de nosotros. Como Lalo Calderón tocaba el güiro, pues agárrate el güiro. Y fueron 3 bailes que cubrí con el güiro. El lunes que regresamos, les dije yo a ellos, porque había pues plena amistad, ¿no? Le dije al chofer, oye Galán, por favor llévanos al hospital a ver cómo siguió el Chapis, el chaparrito, ¿no? Llenamos el cuarto, estaba muy malo Lalo. Hasta yo les dije, vamos a salirnos. Al día siguiente, el martes, me habla la secretaria y me dice, ya se murió Lalito. Ay, no me diga. Híjole, me fui rápido a Pátzcuaro, la misa de cuerpo presente, al panteón, y luego me pidieron que hablara a nombre de todos ahí en el panteón. Y en la puerta del panteón me dice Lalo Quintana, te esperamos en la oficina, sí, para pagarte. Llegué y estaban todos aquí en Corregidora, Sí. en la calle de Corregidora, y estaban todos sentados, y ya me dice Lalo Quintana, oye José Luis, pues fíjate que acabamos de tener una reunión y hemos acordado pedirte de favor que te integres al conjunto en lugar de Eduardo Calderón. Híjole, le digo, pero ustedes tienen 25 años en esto, yo voy llegando, ¿no? Sí. No me puedo poner al corriente de todo el en repertorio. seguridad, en repertorio, en todo, ¿no? Conducir el evento, pues sí. Y pues yo me sentí muy honrado y lo sigo estando. Ya nada más me tocó con ellos grabar 2 discos. Incluso en ellos se grabó una versión del Cóndor Pasa. Y yo ¡Qué bonito! me tocaba grabar el güiro un miércoles, entonces yo estaba en la Feria del Estado. Y me fui el martes en la noche, y en el camino pues no iba durmiendo, ¿no? Yo recordaba bien la melodía y dije, aquí cabe bien un verso. Porque también hago décimas, ¿eh? También, orquídeas ya también. veo, también cultiva orquídeas. Y en ese espacio del puente musical dice algo así como, todas las tardes cuando sangra el cielo, el cóndor pasa de regreso al nido para abrigar de nuevo a su pareja amada. Mi vida, en cambio, sin tu amor se acaba y se consume lenta sin hallar consuelo, porque la vida es muerte desde que tú te has ido. ¡Ay, qué bonito! Y llegué y se la mostré al director artístico y me dice, oye, está bonito, sería bueno meterla en la melodía del cóndor, pero pues ¿quién lo graba? Y le dice Lalo, pues él. Pues claro, pues ni modo Adelante, que quien más. ponte los audífonos y sueltan la pista, y así quedó. ¡Qué maravilla! Bueno, pues esperemos tener la oportunidad de escuchar esos discos. A mí me encantaría escucharlo. Es de verdad un deleite. Gracias. Estar aquí compartiendo este espacio con usted, yo sí soy disléxica, me cuesta mucho trabajo la dicción de repente. Le agradezco que haya aceptado esta invitación. Nos quedamos apenas en la introducción, porque hablar con usted y escucharlo... Y de los pocos alumnos que he tenido, no sé si puedo centrar porque la luz me afecta. Esta niña la han de conocer ustedes. A ver. A ver, ¿quiénes la identifican? ¿Quién será? A ver, díganos usted. Es Tania Rincón. Tania de Canal Rincón. 13. Está en mi casa, le estoy dando clase aquí. Ah, muy bien. Ella fue señorita Michoacán y después
y después fue el segundo lugar de Miss México. Sí. Nada más traigo una foto. Muy bien, pues porque para... la otra se ve con el lápiz en la boca. Ahí estaba tomando clase. Sí. ¿De qué? ¿De qué les da? De locución, de dicción. Ah, sí, pues con el lápiz en la boca hay que hacer todos esos ejercicios. Pues nos gustaría muchísimo seguir compartiendo con usted, platicar, escucharlo, todas estas memorias, esta experiencia, toda la trayectoria que usted tiene y que nos puede compartir a estas generaciones, a las nuevas, a las que vienen. Es de verdad un honor que haya aceptado esta invitación. Lo podemos invitar para una siguiente entrevista, pues ya dijo aquí Miguel Lobato que sí. Muchísimas gracias, Vania también, todos por democracia. Lo tendremos próximamente si usted acepta, por supuesto. Sí, cómo no, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Me gustaría despedir la entrevista con Andrea, pero cederle el micrófono a don José Luis, porque volver a escucharlo, saludar o despedirse de su auditorio, de su público a través de la radio, pues yo creo que nos va a traer muy gratas memorias. Así que el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, don José Luis Gómez, aquí con nosotros en la entrevista con Andrea. Gracias. Nada más para darle las gracias a ustedes, a Miguel Ángel, a ti, Andreita, muchas gracias, a nuestros demás compañeros. Espero que precisamente en la siguiente ocasión hablemos de otro tema, no necesariamente ligado a mí, sino al mundo que nos ha tocado conocer en este medio. Gracias y nos veremos la próxima vez.